Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Tomás Zambrano, el diputado Tomás Zambrano es el presidente del Congreso Nacional de Honduras. Y saben de lo que estábamos hablando en mi oficina hace algunos minutos con el diputado Zambrano. La derrota de Víctor Orbán en Hungría. Miren, él es de derecha, Víctor Orbán, pero esa ultraderecha fuerte. Sí, la más fuerte en Europa. Sí, pero es gran aliado de Vladimir Putin. La Unión Europea siempre desconfió de Víctor Orbán. Ayer, mientras me buscan una fotografía de Víctor Orbán, y les presento a mi invitado de esta mañana porque fue parte del diálogo previo que tuvimos en mi oficina con el diputado Tomás Zambrano, Hungría vivió un cambio político de gran magnitud. El opositor Peter Magyar obtuvo una victoria contundente en las elecciones parlamentarias y puso fin a más de una década de gobierno de Víctor Orbán. Me disculpan la pronunciación primera, es Orbán, lleva acento en la E. No tiene un rostro mediático, pero la Meloni en Italia, Vox en España, inclusive Trump, más de algún criterio previo al proceso electoral de ayer en Hungría, emitió Trump para favorecer a Víctor Orbán. Pero esta vez no le salió a Trump, le salió en Honduras, pero no en Hungría. Con una participación ciudadana cercana al 78%, el partido Tiza logró una amplia mayoría en el Parlamento, suficiente incluso para impulsar reformas de fondo. El propio Orbán reconoció la derrota tras conocerse los resultados preliminares. Había preocupación de que no reconociera la victoria del opositor, pero sí la reconoció. Allá son demócratas. Pueden ser... Hay cultura democrática. Hay cultura democrática. Hay cultura democrática. Y que aquí se juegan intereses globales. Aquí se juegan intereses globales. Les quiero decir que hasta Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, estaba apoyando a Orbán. Y lean hoy crónicas de todo el mundo. Se debilita la posición y el planteamiento político, las decisiones que toma Benjamín Netanyahu en Israel con esta derrota de un europeo. Usted podrá decir, ¿qué relación tiene si son distantes geográficamente? No es así. El triunfo de Magyar, el opositor, se explica por el descontento acumulado en sectores clave de la población, la inflación, el deterioro de los servicios públicos y las denuncias de corrupción marcaron la agenda electoral. A esto se sumó un fuerte respaldo de votantes jóvenes y urbanos que exigían un cambio de rumbo. Quien quiera ser presidente de Honduras en el próximo periodo tiene que convencer al votante joven, al votante urbano. Ténganlo claro. Quien quiera gobernar Honduras en el próximo cuatrenio, después de que termine Narria Fura, tiene que convencer al joven de que realmente vale la pena votar por él. En el plano internacional, el resultado tiene un impacto inmediato. La victoria del bloque opositor se interpreta como un retroceso del euroescepticismo que caracterizó la gestión de Orbán y abre la puerta a un acercamiento con la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea hay euroescépticos, no creen en la Unión Europea. Y Orbán era uno de esos. Dirá usted, ¿y por qué si no creía en la Unión Europea, Hungría pertenecía a la Unión Europea? Bueno,
Sencillamente él tenía sus reservas en varias áreas, migración y tantas otras. Analistas prevén que esto podría facilitar el desbloqueo de fondos europeos y mejorar las relaciones con Bruselas, porque Orbán se oponía para facilitarle recursos a Ucrania por esa relación que tenía con Vladimir Putin. El nuevo liderazgo ha prometido restablecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y reactivar la economía. También plantea reforzar los vínculos con la Unión Europea y la OTAN en un giro respecto a la política exterior del gobierno saliente. Con esta elección, Hungría marca un punto de inflexión político que podría tener repercusiones en toda Europa, especialmente en el debate sobre el avance de corrientes nacionalistas y populistas en la región. Esta pregunta va impregnada de una broma. Ironía, pero con una bromita. Yo estoy seguro, no voy a decir que al 100%, nuestro presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, simpatizaba con Orbán. Pero algún ramalazo ideológico entre Orbán y Tomás Zambrano, estoy convencido que existe. Sí, es de derecha, Renato, y lo hemos seguido al presidente que acaba de perder la elección. Y es parte de los procesos, los desgastes existen, ya sea para gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. Después de tantos años en el poder, existen desgastes, existe exigencia de la población, y usted lo mencionaba en algunos de los señalamientos o indicadores por los cuales pudo perder la elección en Hungría el día de ayer, el tema de la juventud, el tema de la inflación, el tema de los precios de los servicios públicos. Es normal, los partidos políticos no son eternos en el poder, y eso es lo que nos lleva a reflexión a poder mejorar de cara a cada proceso electoral. Y lo digo como ejemplo, a nosotros nos sirvió, Renato. El Partido Nacional estuvo 12 años en el poder, tuvimos un desgaste, sí. La gente nos sacó. ¿Qué es lo que nos sirvió? Una reflexión para todos, corregir los errores que cometimos, y hoy que estamos en el poder tenemos que cumplirle al pueblo hondureño. Hoy no le vamos a fallar a Honduras, hoy hay que sacar adelante este país. Y hoy tenemos que construir entre todos. Las pérdidas a veces no son malas. Más bien las pérdidas pueden surgir liderazgos nuevos y surgir un verdadero compromiso con el pueblo hondureño. Tocará al partido del presidente Orbán, pues, una reingeniería interna y volver a luchar por el poder en las próximas elecciones. Es parte de los procesos democráticos. Gana la izquierda, gana la derecha, pierde la derecha. Es normal, y si usted puede ver en Perú también el día de ayer, dos de derecha van a la elección, a la segunda vuelta. Va cambiando, Latinoamérica también va cambiando, pero hacia la derecha democrática en todos los países ya solo va a quedar Colombia, que es en mayo, y después la elección en Brasil y México. Son los únicos 3 países hasta este momento que están ligados a la izquierda socialista en Latinoamérica, Renato. Reflexión para todos. Tenemos la obligación de ir evolucionando, pero para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Yo diría no porque esa juventud se identifique con la izquierda y con la derecha. No, esa juventud quiere algo diferente al discurso histórico de la izquierda y la derecha. Solo que si está gobernando la derecha y las cosas no las hace bien la derecha, desde la perspectiva de la juventud, ahí está el voto de castigo. Y a la inversa, cuando es la izquierda también, si aquí se ha demostrado, hay que tener cuidado con esa juventud. Hay que crear, se hartó de lo mismo. Hay que crear oportunidades y hay que darle respuesta a todos, a los jóvenes sobre todo, que es una gran mayoría en cada proceso electoral. Y hemos visto que ese voto de castigo en gran parte en cada elección lo da una buena parte de la juventud, Renato. Víctor Orbán, y estoy seguro, y no me equivoco, que si simpatiza con Víctor Orbán, y primero lo quiero felicitar, porque no tiene temor de definir ideológicamente quién es Tomás Zambrano. En un país democrático, ¿por qué tener miedo de decir soy de derecha o soy de izquierda? Y Tomás hoy, lo que está diciendo, se lo van a sacar dentro de 3 años cuando esté compitiendo por la candidatura presidencial del Partido Nacional. Y ya le voy a decir por qué creo que tiene
como objetivo eso, que no es malo. Cualquier político en el mundo, lo que busca es llegar al sitio de gobernar para decidir. Entonces les decía que si es aliado con las políticas de Víctor Orbán, que perdió rotundamente en Hungría ayer, es gran alero, no digo amistad personal, pero simpatiza con la ideología de Santiago Abascal en Vox de España. Hemos estado en eventos de Vox. Recuerda el Foro de Madrid, que fue un aliado para Honduras en esta lucha los 4 años anteriores contra el gobierno socialista de Libre. Vox nos apoyó mucho y usted puede observar ciertas relaciones y acompañamientos que hizo la bancada del Partido Nacional a eventos de Vox, que era el Foro de Madrid en diferentes países, donde nos sentamos con diputados, congresistas, senadores y candidatos a la presidencia de Latinoamérica, creando un foro en común en la lucha contra estos grupos antidemocráticos y que socavan los procesos electorales y que atentan contra el Estado de Derecho, como son los políticos de izquierda. Hemos tenido relación, ¿cómo lo podría ocultar, Renato, si públicamente participé en varios eventos del Foro de Madrid en Argentina, en Paraguay, en España, algunos compañeros diputados en Colombia? Entonces, tuvimos una relación de defensa de la democracia y el Foro de Madrid nos acompañó y apoyó, porque usted observó desde Europa los señalamientos a los abusos que hizo el gobierno anterior en el Parlamento Europeo, también lo que es un grupo y un bloque de diputados que se le denomina patriotas de toda Europa, que fue los que impulsaron poder tener esta misión de observación de la Unión Europea. Inicialmente no teníamos observación de la Unión Europea para la elección del año pasado. Desde Honduras hizo las gestiones, todos los partidos políticos, el embajador y también este grupo de diputados que estaba interesado en mantener el orden democrático en el país. Renato, hay cosas que no se pueden ocultar. Y lo otro que mencionaba usted en este momento, nuestro objetivo es, y fin primordial y compromiso es, hacer un buen trabajo en el Congreso, apoyar al gobierno de Papi, que le vaya bien, y darle respuesta al pueblo hondureño. Esa frase se la guardo para dentro de 3 años. Las candidaturas es después de crear oportunidades y dar respuestas. Correcto, pero esa frase se la guardo para dentro de 3 años. Si Tomás Zambrano va a seguir apoyando a Papi a la orden. Cualquiera dirá, Renato, ¿y por qué comienza así el programa? No, hablamos con él antes. Ambos tenemos cultura democrática. Él es un hombre que se define plenamente con la derecha. Yo tengo mis reservas todavía de la derecha. Con la izquierda también. Y no digamos con la izquierda. No digamos con la izquierda. Yo políticamente estoy volviendo a nacer, viendo los excesos de uno y otros en el país. Por eso hablábamos con mucha formalidad, pero sobre todo con sinceridad, con Tomás Zambrano hace algunos minutos. Y no descarto, y no tengo por qué descartarlo, que sea un admirador de Javier Milei en Argentina también. Me está llevando con todos los de derecha usted. No. Usted de derecha. Sí. Usted de derecha. Usted de derecha. Que mire, tuvieron a una izquierda que estuvo a punto de quedarse en el poder. Latinoamérica predominó. Esto es como una ola de cambios en Latinoamérica. Y son facetas en la historia democrática de Latinoamérica. Si usted observa, 98, 2000, 2006, 2008, la izquierda predominó en Latinoamérica. Después vino una ola de derecha, después otra ola de izquierda, que ahora la izquierda se está terminando de las posibilidades de mantenerse en el poder. Y Milei es un símbolo o un líder de la derecha en Latinoamérica, Renato. Ha tomado varias decisiones en temas económicos, alcanzó el poder contra la izquierda, luchó contra estos radicales de izquierda, porque no tienen otra palabra. La izquierda juega de manera radical, no respeta leyes, no respeta reglas, no respeta las mayorías, se impone con una minoría a la fuerza y utiliza la institucionalidad para poder silenciar, callar y perseguir a todo aquel que es opositor. Y la izquierda, el opositor, no lo mira como opositor. Usted en política, en reglas claras, somos opositores porque pensamos, creemos, estamos con ideologías distintas, pertenecemos a partidos diferentes y somos opositores. Podemos estar con posturas distintas,
pero esto no nos hace enemigos. Pero para la izquierda, usted como periodista de los más vistos en Honduras con este foro, usted se convirtió en cierto tiempo o por momentos enemigo del régimen anterior. Ahora mismo hay gente de Libre que me habla como enemigo y yo los tolero y me miran como enemigo. Para la izquierda no hay tolerancia, no puede existir diálogo, no hay capacidad de construir consenso y lo que existe es que son enemigos. Somos enemigos los que creemos, los que señalamos sus errores, los que los atacamos con propuestas e ideas, somos enemigos y lo atacan como enemigo. Entonces, mire la diferencia entre derecha e izquierda. Y la derecha tiene una gran responsabilidad hoy en Latinoamérica porque la izquierda ha alcanzado el poder por los malos gobiernos de la derecha, por el cansancio de los pueblos cuando los partidos políticos de derecha han gobernado y no le han dado respuesta a los pueblos. Ahí es donde la izquierda toma el poder y es donde la izquierda ha consolidado ciertos regímenes dictatoriales en Latinoamérica. El responsable que la izquierda alcance el poder somos los partidos de derecha. Y aquí en Honduras, la izquierda, hoy que perdió la elección, la única manera que alcance el poder es por culpa del Partido Nacional y culpa del Partido Liberal en el futuro. De ahí no, popularmente, ideológicamente, la mayoría de los hondureños no se identifican con un partido de izquierda. Ellos alcanzaron el poder por una alianza y por el descontento que hubo en aquel momento. Pero ya llegando al poder se mira la actuación de los de izquierda y hoy nosotros como Partido Nacional estamos con la obligación de trabajar por la gente y trabajar sin distingos de colores políticos. Qué bien que se mete ese tema, qué bien que se mete ese tema. Desde que se produjo el resultado que ya sabemos todos del 30 de noviembre, este servidor ha planteado, ojalá que los centenarios partidos políticos nuestros hayan aprendido la lección, los errores cometidos en el pasado, los errores que cometió Libre y el castigo de la gente para que los centenarios no lo vuelvan a cometer. Aquí tenemos cultura democrática. Yo puedo ser un hombre, aunque no lo crea alguna gente, desde niño, centroizquierda, reinista, movimiento de izquierda democrática, así soy yo, pero no soy dogmático de izquierda. Los dogmáticos o se quedaron colgados o el estómago es el que predomina. Queremos justicia social. Y por aquí viene la pregunta, Lucecita, por aquí viene la pregunta. ¿Cree usted que liberales y nacionalistas, no, quien ganó fue el Partido Nacional, cree usted que nacionalistas y liberales están convenciéndonos de su gestión? Por ahí va la pregunta, usted me ayuda. ¿Cree usted que nacionalistas y liberales nos están convenciendo con su gestión y que demuestran ser alternativa a la izquierda de Libre? Y por ahí va. Por ahí va. ¿Cuántas cosas tienen que cambiar en el país para recuperar plenamente la credibilidad nacionalistas y liberales? Ellos saben, ellos lo saben, que si las cosas siguen igual que en el pasado, se estarán pegando un tiro en el pie, condenando a los centenarios a perder total credibilidad. La izquierda tuvo 4 años gobernando. Ya, y olvídense de Trump, olvídense de los medios corporativos y oligarcas, porque ahora esa es su justificación de la derrota. No hicieron las cosas democráticamente y Honduras les dio una lección rápida. ¿Tenemos lista la pregunta, Lucecita? Vamos a ver si nos sale así como la hemos idealizado, porque antes solo permíteme. Y estoy seguro también que simpatiza con Benjamín Netanyahu. No es estrategia. Ustedes me han de conocer a mí tantos años en esto del periodismo. Es que así percibo a Tomás Zambrano, con un hombre de derecha que está convencido que es de derecha y que la derecha para él es la alternativa del desarrollo de estos pueblos.
Tenemos afinidad con muchos de esos líderes, Renato. Hay identificación en ciertos parámetros ideológicos, pero aquí lo más importante es nuestro compromiso al frente del Congreso con los compañeros diputados para tomar esas decisiones, hacer los cambios y darle respuesta a los sectores de la población que exigen cambios y que el Congreso puede colaborar con esos instrumentos legales que son las leyes, los decretos que tenemos que aprobar. Hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Solo que a mí no me gusta quedarme en ese charco de todos los días en Honduras. Pero aquí vivimos, pues yo sé. Netanyahu ha sido un aliado del Partido Nacional ideológicamente. Si usted mira durante sus gobiernos, ahora también el presidente Afura lo visitó antes de tomar posesión. Entonces, son temas que son obvios, no se pueden desconocer y que esperamos sobre todo de Israel, el respaldo y la cooperación en muchos temas de beneficio del país, temas de agricultura, temas tecnológicos, temas de seguridad, temas de educación con las becas. Israel es un aliado importante para el país y la visita que hizo Papi a Israel nos va a traer beneficios porque hay una relación muy estrecha entre Netanyahu con los gobiernos del Partido Nacional. Muy bien, Lucecita, la pregunta oficialmente salida de usted. Está en pantalla, muy buenos días, para que usted pueda opinar el día de hoy en el foro más importante del país. ¿Cree usted que nacionalistas y liberales están convenciéndonos con su gestión y que demuestran ser alternativa a la izquierda de Libre? Esa es la pregunta. El número de Frente a Frente es el 9773-6065. A ese número usted puede enviar sus comentarios, su opinión y también a través de cada red social Frente a Frente HN. ¿Cree usted que nacionalistas y liberales están convenciéndonos con su gestión y que demuestran ser alternativa a la izquierda de Libre? Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. Que no se vaya a malinterpretar, Tomás, que no se vaya a malinterpretar. Yo cuando me aburro de leer lo que pasa en Honduras, me voy a ver lo que está pasando en el mundo. Yo no quise, con estos primeros minutos, identificarlo a usted de derecha. Si soy hombre de derecha, es de derecha. Y tiene todo el derecho a creer en el conservadurismo como la vía para salir adelante. Ahora nos vamos a concentrar con lo nuestro. Y lo primerito que vamos a hacer, y también se lo decía ahí en mi oficina, Tomás, le digo, esa barbaridad que ocurrió previo al partido Olimpia Motagua en el estadio Xelatukles, no debe seguir, legislen. Y como que ya la traía Tomás, que me dice, Renato, si en el 2015 el Congreso legisló contra la violencia en los estadios, lo que pasa que ni el Ministerio Público ni ninguna institución aplica lo que ya el Congreso legisló contra la violencia en los estadios. ¿Y saben qué? Vamos a comenzar con eso. Vamos a comenzar con esa barbarie de ayer en los alrededores del Xelatukles antes del partido Olimpia Motagua. Eso solo es el reflejo de Honduras, un profundo irrespeto a la ley, que antisociales vayan a hacer el relajo que hicieron ayer y que la institucionalidad no haga nada. Volvemos después de la pausa y tenemos más con el presidente del Congreso. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, 7:24 el tráfico vehicular en la calle de la colonia La Alameda. Si usted viene del Boulevard Juan Pablo II, si usted viene de este sector de la capital, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. Si se dirige hacia el centro de Tegucigalpa, si usted pasa por la colonia Alameda, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar cuando son las 7:25, el tráfico vehicular. Tony Munguía se los ha informado para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza.
Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Buenos días, vamos a dar lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Un televidente opina, pregunte a Tomás Zambrano por qué no se le quiere dar un aumento al salario mínimo y cómo él puede ayudar. Quiero escuchar por qué no ayudar al trabajador con un aumento digno. Vamos a ver más mensajes. Aunque Tomás es tecnológico y ahí las anota, pero mejor le voy a traer un papel y lápiz para que vaya anotando ahí, que no se quede ninguna inquietud del público sin responder. Sí. Más mensajes, si ya vieron los errores de los dos, cómo gobiernan, creo que tenemos que hacer un buen gobierno. Si gobernados para el pueblo, es de lo único que nos queda les queda a los dos partidos grandes de Honduras, Nacional y Liberal. Vamos a ver más mensajes. Buenos días, bendiciones. Felicitar a Tommy por ese liderazgo, que siga así para bien del país con esa toma de decisión que está ejecutando en el Congreso. Eso es lo que deseamos los hondureños. Otro mensaje. Vamos a ver. Los 100 días de Tommy, su principal agenda legislativa se basa en la venganza de juicios políticos y regalar subvenciones de 100,000 empiras a diputados, seguidor de Trump y Netanyahu. Se cree en Dios. Nada productivo a favor de la población. Su gestión de Tommy Zambrano, vamos directo a una indemnización millonaria como ocurrió en la condena a Gutiérrez Navas. Que ni los diputados que hicieron ese juicio político van a ser responsables civilmente de pagar su dinero, más le va a tocar al pueblo hondureño pagar dicha condena, que nos puede dar como presidente nada, escribe ese televidente. Otra opinión, es lamentable que algunos periodistas y políticos se acomoden a los fraudes y tomar el poder a la fuerza, demostrado está que están quitando lo que les estorba. Dígale a mi presidente Tomás Zambrano que se decrete una ley contra esos equipos denominados, que cuando hagan ese desorden sea la Liga Nacional y los equipos paguen esos daños. Escriben algunos televidentes. Muchas gracias. Sigo opinando a través de nuestras redes sociales. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Bueno, por ahí voy a comenzar. Ya hay una ley contra la violencia en los estadios. Ya hay una ley de 2015. No sé si está reglamentada, diputado presidente Tomás Zambrano, o tienen que ser un reglamento, pero vivir lo que ayer vivió la gente que fue al estadio o quienes estaban viendo esa transmisión simplemente aflige y decepciona. Solo antes, Renato, de las preguntas. Mire, hoy el gobierno del Partido Nacional estamos reconstruyendo el desastre, el terremoto, pues, de libre que dejó en el gobierno y en el país. Lo que le puedo decir a Honduras, tenemos ya menos de 2 meses y medio en el gobierno, pero el compromiso del gobierno y del Congreso es trabajar por Honduras, y créanlo, que van a ir viendo respuesta de parte de este gobierno y de parte del Congreso a muchos de los problemas que señalan nuestros televidentes en las diferentes redes sociales y que sienten también en la calle. Y sobre el tema de los estadios, Renato, mire, el fútbol es para unir, hombre. El fútbol es para alegrarnos, el fútbol es para ir en familia, Renato. ¿Cuántas familias no es su pasatiempo ir un fin de semana a una cancha deportiva, a un estadio? Claro. Imagínense en nuestros pueblos, la alegría en aldeas, en caseríos, en barrios y colonias, es ir al barrio, es ir al campo, echarse la potra, acompañar a los equipos. No se imagina usted en las aldeas y comunidades cómo acompaña a los equipos de comunidad, no digamos a los equipos de Liga Nacional, que para la familia es compartir cuando uno va con su papá, va con sus hijos, va con los abuelos y sus hermanos al Estadio Nacional. La violencia es condenable en todos los niveles, y más en un nivel como son los estadios y los eventos deportivos, que es para unirnos, y son los momentos de alegría que tenemos como población y tenemos como familia. En el 2015, Renato, yo le hacía y le recordaba, se aprobó la ley de prevención de la violencia en los estadios, 2015, estamos hablando hace más de 11 años, es una ley que tengo que reconocerlo, Renato, no se le ha dado la aplicación debida, no se ha aplicado en su totalidad esta legislación. Esto más, hoy me voy con la tarea, Renato, de revisar el tema de los reglamentos, porque había una obligatoriedad de reglamentar la ley para aplicarle. Esa ley que contemplaba más respaldo tecnológico en las instalaciones deportivas con cámaras, Renato, para poder identificar los miembros de barra, un censo de los miembros de las barras,
establecía más tecnología en el tema alrededor también de los estadios, sanciones para los miembros de la barra que se miraban involucrados en una acción de violencia, se le podía establecer una prohibición ya de no ingresar a eventos deportivos, y también hay que trabajar con las barras deportivas. Hay líderes de barra, hay organizaciones de barra que yo creo que aquí lo que va a convenir después de esta violencia, que aparte de la violencia, gracias a Dios, Renato, que no hubieron fallecidos, estaba viendo los informes temprano, a menos que haya cambiado la información que miré en la mañana, gracias a Dios no hubieron fallecidos, pero hubieron golpeados, gente de gravedad herida, daños a terceros, a gente que iba tranquila y alegre a ver estos partidos, y es el momento de retomar esta legislación. Primero, revisar que se reglamente, segundo, que se aplique, y tercero, el Congreso está en toda la potestad de poder convocar a la policía, a los cuerpos de seguridad, a los de los equipos y también a los dirigentes de estas barras para poder dialogar y ver la implementación o las reformas a esta nueva ley. No podemos seguir viendo actos de violencia en los estadios deportivos. Esto es para alegría de nuestra familia. No podemos seguir permitiendo que se sigan matando entre hermanos hondureños solo por simpatías deportivas. Y a propósito de violencia, estoy viendo aquí la portada de La Tribuna. Seguridad interviene en 6 municipios alrededor de la capital tras ola criminal. Alcaldes alarmados, bandas delictivas siembran terror en comunidades. Lloro, Olancho y algunos otros departamentos. Yo sé que este no es tema en cuanto a decisiones inmediatas o mediatas del legislativo, sino del Poder Ejecutivo, pero los poderes son independientes pero complementarios entre sí. Ya ha notado Tomás Zambrano el crecimiento de esta violencia en varios departamentos, el resurgimiento de la misma. Sí, Renato, tenemos una reforma, yo lo anuncié la semana anterior. El Poder Ejecutivo, el presidente Afura, nos ha enviado una propuesta de reforma al Código Penal, al Código Procesal Penal. Esa reforma va contra grupos delictivos organizados, contra asociaciones ilícitas y contra la extorsión y contra las maras y pandillas. De ahí se origina un buen un buen porcentaje de la violencia, el tema del microtráfico también en barrios, colonias y aldeas. Esta reforma ya se envió a la Corte Suprema de Justicia. Nos informaron que hoy o mañana nos viene la opinión de esta reforma. Y estamos hablando que en los próximos 15 días las estaríamos aprobando. ¿Por qué razón, Renato? La extorsión se disparó, y no es que quiera echarle culpa al gobierno anterior, porque nosotros no nos podemos estar quejando. Tenemos que resolver los problemas. Para eso la gente nos eligió. Pero es importante que la gente sepa por qué se disparó la ola de violencia. Mire, el tema de extorsión, gobiernos anteriores se hicieron un sinnúmero de reformas. Aquí las vine a explicar. Yo era presidente de la Comisión de Seguridad, Renato. Bloqueo de llamadas de los centros penales, lo del delito de extorsión, que se aumentaron las penas, se establecieron algunas figuras legales, se crearon tribunales antiextorsión, se capacitó personal técnico certificado, se creó la Fuerza Nacional Antiextorsión, se le daban los recursos. ¿Y qué pasó en el gobierno anterior? Desmantelaron todo esto, Renato. La gente que estaba preparada, existía esta Fuerza Nacional, la mandaron a otros entes, a otras unidades, pusieron gente sin experiencia, nuevos, y eso originó que se disparara el tema de extorsión. He hablado con transportistas, Renato, que a veces no lo dicen público por temor. Hay transportistas que estos últimos 4 años, ¿sabe cuántos impuestos de guerra le han pagado a grupos criminales? A 7 grupos criminales diferentes a la semana, Renato. ¿Cómo vive esta gente? ¿Cómo saca adelante su negocio? Con amenazas le han matado motoristas o personal de estas empresas de transporte. Vamos a poner orden. Hemos hablado también con la Comisión de Bancas y Seguros, hablé la semana anterior, que un porcentaje de estas transferencias de extorsión las hacen a través de algunas transferencias electrónicas de algunas empresas. Hay que regularlas, hay que ponerles candado. Estos grupos criminales ya no pueden seguir doblegando al pueblo hondureño, y este Congreso va a acompañar a los entes de seguridad para poder tomar esas decisiones que sean efectivas y le den resultado al pueblo. Xiomara Castro tuvo 2 años al menos con ese discurso,
y al final no pudieron hacer nada. Pero hoy lo tenemos que hacer. Okay, Yo en el tema de seguridad estoy más que comprometido. Yo le pido a producción que me busque una nota del periodista Mario Landa, si no me equivoco. No, es de Elías, del viernes anterior. Una denuncia gravísima del director de lucha contra el narcotráfico. Cuando yo estuve bajo el control de las cárceles, dice, teníamos a raya a los privados de libertad. Hoy eso se ha descompuesto. Miren qué denuncia tan grave, la del general Ramiro Muñoz. Viernes, noticiero TN5 Estelar. Elías, quiero que sigamos hablando un poquito de esto, porque luego venimos del juicio político. Me dice Carlos. Tema de seguridad es clave. Están calientes las redes. Es de los puntos y de los temas más importantes de la población. Y este gobierno y también este Congreso vamos a respaldar a los operadores de justicia en estas reformas, en estas iniciativas, en estas decisiones y en los recursos que soliciten. Personalmente, Renato, yo estuve como presidente de la Comisión de Seguridad 4 años, que hicimos un sinnúmero, aquí vienen varios foros con usted. Sí. Antes fui miembro de la Comisión de Seguridad, también vine a varios foros, y es un tema que siempre hemos estado preocupados, y hoy que tenemos la oportunidad de poder coordinar la presidencia, desde la presidencia del Congreso, es temas de agenda prioritaria en el Poder Legislativo. Sabemos que esto le da temor a muchos compañeros diputados, pero las decisiones las vamos a tomar. Y en el tema de seguridad no podemos descuidarnos, no podemos ser indiferentes, y aquí lo único que toca es la voluntad política, Renato, para tomar estas decisiones. Sabemos en lo que han fallado, sabemos cuáles son esas puertas abiertas que le dejaron a la delincuencia. Hoy toca poner controles y hoy toca cerrar estas puertas. Y esta reforma que vamos a aprobar en unos 15 días es parte de la evolución y del accionar de los operadores de justicia para esta lucha contra la criminalidad, Renato. Las maras y pandillas continúan dirigiendo operaciones desde los centros penales mediante comunicación satelital y la complicidad de agentes penitenciarios, revelan autoridades. Se tiene información en este caso de que estos individuos están logrando tener algún tipo de artefactos telefónicos u otro tipo de equipo que les permite realizar las llamadas mediante el pago de onerosas cantidades de dinero, situación que está siendo atendida por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, que incluso podemos informar, ya hay agentes penitenciarios que han sido capturados por estar confabulados con estos miembros de estructuras criminales. FU también detalla que se han rastreado comunicaciones provenientes de cárceles donde se emiten órdenes de extorsión, asesinatos y tráfico de drogas. Estos sujetos que están privados de libertad y que son cabecillas de estas estructuras criminales buscan coordinar no solo cobros extorsivos, sino que también la venta y distribución de narcóticos y emitir instrucciones también para cometer algunos homicidios. Hablamos de hechos violentos. Esto mediante las estructuras de sicariato que tienen relación con miembros de estas estructuras criminales. Investigaciones revelan que custodios cobran hasta 400,000 lempiras por introducir objetos ilícitos a las cárceles. Ante esta denuncia, en el Instituto Nacional Penitenciario admiten fallas en su personal y aseguran que ya ejecutan los correctivos. Se cuenta con el equipo tecnológico, pero puede estar fallando el talento humano. Sin embargo, a un lado de eso también se han tomado acciones correctivas y hay agentes penitenciarios, al momento 3 agentes penitenciarios que están guardando prisión. Para el exdirector de la Junta Interventora de los Centros Penitenciarios, Ramiro Muñoz, esta situación es preocupante y reaccionó indignado e insistió en que esta situación ya era un tema resuelto. Eso estaba desarticulado desde los centros penales. Entonces, ¿por qué va a volver? ¿Quién va a permitir que vuelva? ¿O quién está abriendo las puertas para que eso vuelva? ¿Por qué? Si los centros penales solo hay que controlarlos y se acaba el problema. Todos somos responsables de las cosas o de los cargos que aceptamos. Yo no tengo nada contra nadie, a mí no me interesa quién sea o no. Hoy el director, mire, yo ninguna opinión tengo respecto a eso. Lo único que digo yo es, quien sea que está responsable debe de tener el control. Si no tiene el control es que es incompetente para ese cargo.
Preocupados por la situación, autoridades penitenciarias conformaron una mesa técnica de seguridad en los centros penales y de manera simultánea la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico revisará con lupa la operatividad de estas estructuras criminales a lo interno de las cárceles. Los centros penitenciarios han sido catalogados como centros de operación criminal de maras y pandillas. Las autoridades o bien algunos cuestionan por qué se ha retrocedido en el trabajo que se había realizado anteriormente. Elías Acosta, Telenoticias. Elías Acosta, Tomás, el director de lucha contra el narcotráfico. ¿Quién les está abriendo las puertas de nuevo a los delincuentes o facilitándole las cosas desde dentro de las cárceles a los privados de libertad? Porque en estos meses sí notamos que de nuevo la extorsión, la violencia aumenta. Bueno, mire, el tema de cárceles, yo he estado leyendo, he estado revisando lo de las cárceles en el país. Y las últimas cárceles que se construyeron en Santa Bárbara o en el Porvenir o aquí camino para el Paraíso y Danlí, las especificaciones, las certificaciones, la tecnología son certificados por entes internacionales, Renato, o sea, están bien construidas. El problema estos últimos años ha sido la corrupción de las personas que han manejado los centros penales. No es porque la cárcel está mal construida, no es porque no hay tecnología, es por corrupción de personas que manejan los centros penales, que ingresan armas, ingresan drogas. Yo soy del criterio, las Fuerzas Armadas tienen que continuar en el control de los centros penales. Esto más, se tienen que construir nuevas cárceles. Vamos a construir nuevas universidades, claro que sí, porque es uno de los proyectos que aprobamos en el Congreso Nacional. Pero en este tema de seguridad, sí o sí, Renato, se tienen que construir nuevos centros penales. Si vamos a atacar la delincuencia, si vamos a atacar estos grupos criminales, si vamos a atacar los delincuentes y los vamos a sacar de las calles, no hay suficiente espacio en los centros penales que tenemos. Hay que tomar el control de los centros penales, hay que construir nuevas cárceles y se tiene que dividir los de alta peligrosidad, los grupos criminales que son afines a diferentes maras o pandillas o grupos delictivos. Tenemos que poner orden en los centros penales. Le damos ese voto de confianza a la Junta Interventora que está en este momento, que se le amplió por 90 días. Después de los 90 días el Ejecutivo tiene que determinar si continúa con Junta Interventora o ya nombra a su director y las autoridades en base a la ley. Pero el orden se tiene que poner y solo con personal certificado y capacitado vamos a evitar que entren armas. Usted sepa cómo entra una 9 milímetros. O cómo entra un fusil a los centros penales para que lo tengan en su poder estas personas que están privadas de libertad, solo por participación de las personas que manejan los centros penales. Eso no lo podemos permitir, hay que tomar las acciones, hay que tomar las decisiones, y si el Congreso tiene que aportar en decretos e iniciativas, pues lo vamos a realizar. ¿Desde cuándo venimos hablando de billeteras electrónicas como un mecanismo que facilita los ilícitos, del bloqueo de las llamadas telefónicas desde las cárceles? Tomás, estamos aburridos de estar debatiendo esta temática. Tenemos la extorsión, recuerde que disparó hace unos 12, 13 años, se puso orden hace más de 10 años, se descuidó hace 4 y hoy nos toca corregir este desastre. Y el tema del monedero electrónico, lo explicaba Renato, la mayoría de la extorsión la hacen a través de una empresa. No doy el nombre, pero lo diré en privado con ella. Que pague impuestos al Estado. O sea, de los que tienen la transferencia electrónica, que hay varias, la mayoría de estos grupos criminales utiliza una de esas empresas para realizar y cobrar estos montos de la extorsión. Y se lo notifiqué a los comisionados de la Comisión de Banca y Seguros la semana anterior, que hagan los controles, que citen esta empresa y que le pidan mayores requisitos para utilizar este tipo de transferencias electrónicas, porque ya encontraron este tema de transferencias electrónicas desde pulperías, desde barrios, desde colonias y aldeas. Únicamente con llegar a hacer una transferencia electrónica la realizan hacia X o Y personas. Hay una ley de control de chips o control de SIM card, recuerde. Sí. Ahora vamos a supervisar, vamos a tener que volver a convocar a estas empresas de telefonía celular, telefonía móvil, que apliquemos esta ley, que no puede ser que vendan estos celulares o los números como chicles, porque la ley no lo permite, Renato. Hablaba de identificación, de llenar un formulario, de identificar la persona que va
poder comprar un SIM card, y hoy miro que no existen esos controles. Vamos a tener que retomar este tema de las transferencias electrónicas, este tema de los SIM card o números telefónicos, el de la ley de prevención en los estadios, que me confirmaban de Secretaría que sí se reglamentó el 2017, ahora poder colaborar desde el Congreso a que se apliquen estas normas. Más, pero tómenlo con seriedad. ¿Y por qué yo demando del presidente del Congreso, tómenlo con seriedad? Tomás, yo ya tengo mis años y décadas en esto. Cada cuatrenio, con nuevo gobierno, es el mismo discurso, mensaje, debate. Vamos, vamos, vamos. Que haya un punto de inflexión en esta temática. No puede ser, no hay y yo margen. sé, las compañías celulares nos han ayudado, modernizaron la telefonía porque el Estado fue incapaz de crear una verdadera empresa con Undutel. Pero también deben contribuir con el Estado, pero pareciera que son y pesan más que la misma institucionalidad. Este es un tema de vida de la gente, ¿va? No, le estamos hablando más allá de la seguridad, el tema de la vida de muchos ciudadanos que las ponen en riesgo con estos temas de la extorsión. El mayor brote en el tema de delincuencia ha sido la extorsión, y lo otro, Renato, en barrios y colonias y aldeas, Renato, y municipios del país, lo que es la venta, el microtráfico que se le denomina, que ha llegado hasta en lugares que ni lo pensábamos que íbamos a ver, a jóvenes con este consumo de droga. Mira, Zulaco en los 70, en los 80, cuando uno escuchaba el término Zulaco, solo asociaba que el río que pasaba a la orilla del pueblo, es el pueblo de Juan Carlos Barahona, el director de los informativos de HRN, y ahora Zulaco es sinónimo de violencia del cártel del diablo. Lloro se ha convertido en uno de los departamentos más violentos del país. Olancho, ustedes no terminan de arreglar Olancho, uno de los pueblos que menos impuestos paga. Me voy a hacer de muchos enemigos en Olancho, pero que más problemas le está generando a Honduras con tanta violencia. Estas cosas deben ser analizadas de manera estructural y no seguir con ese discurso de dejar hacer, dejar pasar y de prometer y nunca la promesa se concreta. Hay que poner orden y hay que tomar decisiones. Lo que sí le puedo garantizar, no solo a usted, Renato, sino al pueblo hondureño que nos está viendo, existe voluntad política del gobierno y existe voluntad política de la mayoría de los compañeros diputados en poner orden, en poner controles y en tomar decisiones en estos temas de seguridad y en acompañarlo desde el Congreso Nacional a los operadores de justicia. No nos puede temblar la mano y no podemos ser permisivos en estos temas de seguridad, porque aquí lo que estamos poniendo y se ha puesto en riesgo por no tomar decisiones, por no realizar acciones y por no emprender una política efectiva de la seguridad, a quien se ha puesto en riesgo es al pueblo hondureño. Tomás Zambrano, si nos dejamos ir por el resultado de las elecciones, 2/3 partes del país lo quieren. Hay una 1/3 parte del país que lo odia, y máxime ahora con lo del juicio político. No sé si los porcentajes los estoy diciendo bien. De acuerdo a las elecciones del 30 de noviembre. Bueno, mire, las decisiones que hay que tomar nos pueden crear simpatía y nos pueden crear personas que no compartan estas decisiones y nos ataquen, pero si nosotros nos ponemos a pensar es que me van a atacar, me van a criticar por tomar esta decisión, entonces no la voy a hacer, en nada estamos. Sí. Las decisiones hay que tomarlas, aunque corramos un riesgo y aunque sepamos que esa decisión nos va a traer críticas. Si lo importante es la convicción que tengamos que esa decisión que se va a tomar es la correcta. No hay peor. Y lo que sí le puedo garantizar que las decisiones que se están tomando en el Congreso son las correctas. Estamos enderezando el Estado de Derecho que se perdió el gobierno anterior, estamos sentando un precedente y esas decisiones que se toman desde el Congreso le van a servir de reflexión a los funcionarios actuales, a los funcionarios que vengan, que nadie puede abusar de su puesto, que nadie puede abusar de su cargo y que nadie puede burlar la voluntad del pueblo hondureño. No hay peor futuro para un Estado de derecho con todas las imperfecciones que un líder político flojo, miedoso. Ahora, tampoco un líder que infunda temor porque quiere cooptar la institucionalidad. ¿Qué idealizamos? Un líder con valor, investido
de Estado de Derecho y de valores democráticos. Y ahora vamos a uno de los temas más sensitivos del momento. ¿Cómo le garantiza al país Tomás Zambrano que herramientas como el juicio político no se están usando con criterios políticos y no estrictamente institucionales? Porque ese es el debate. Ese es el debate. Bueno, sí, y eso nos lo va a responder, nos lo va a responder el presidente del Congreso, diputado nacionalista, Tomás Zambrano, en los próximos minutos. ¿Cómo le garantiza al país que herramientas como el juicio político no se están usando con criterios políticos y no estrictamente institucionales? Atentos a Frente a Frente. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico tunota.com destaca las siguientes noticias. Siento vergüenza. Javier López habla tras enfrentamiento entre barras. ¿Quién es Javier López? El director técnico del Motagua. El corazoncito. Solo permíteme. No, para que lo escuche aquí el presidente del Congreso Nacional. Para que lo escuche. Ahí aprobaron una ley contra la violencia en los estadios, ya reglamentada, pero de nada sirve. A nadie disuade, porque aquí en algunas cosas no se aplica la ley, en otras en medio se aplica de manera manipulada. Presidente, míreme. Siento vergüenza. Javier López habla tras enfrentamiento entre barras. Cualquier país del mundo se avergüenza de lo que ayer vimos en los alrededores del Estadio Nacional. Así que tómenlo en su agenda. Entre otras noticias, niños hondureños son deportados tras cita migratoria en Estados Unidos. El corazoncito ya no le latía. Madre de bebé que murió tras vacuna en La Ceiba. Estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Yo si fuera ejecutivo que hace transferencias electrónicas, después de lo que le he escuchado decir al presidente del Congreso Nacional, que entre las empresas que se dedican a esa actividad hay una donde la criminalidad la utiliza, la que más están utilizando. La que más están utilizando. Yo pondría las orejas así. Bueno, se lo notificamos a la Comisión de Bancas, ellos van a empezar a solicitar controles, igualmente con Atel, que puede colaborar en el tema de las telecomunicaciones, y esperamos resultados. Yo estoy esperando una reunión tal vez con algunos ejecutivos de ellos para poderle hacer esta observación en privado, porque es el momento de que pongan controles, pongan ciertas restricciones y mayor vigilancia a estas transferencias electrónicas. El juicio político. Mire, el juicio. Lo está usando Tomás Zambrano con criterios políticos, partidarios, sectarios, o lo está promoviendo. No solo él, sino hay 91 diputados que han aprobado las denuncias contra 93, ciertas personas, 93. 93 en las anteriores, 91 en esta. O tienen una claridad institucional y democrática. Renato. Ya vamos a debatir eso, Tomás. Okay. Ya vamos a debatir en segunditos. Sí. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido.
Más mensajes. José Mario Reyes opina: la transformación digital y el gobierno electrónico se asegura como ley desde el Congreso Nacional. Hemos visto su voluntad política para simplificar y agilizar la administración pública de Honduras. Es una decisión de alto valor público reglamentar y legislar para la modernización del Estado. No son alternativa libre, ya que Libre nunca demostró estar a la altura. Hoy en el Congreso hay democracia donde todos pueden participar y expresar su opinión, no como con el parásito de Redondo, que solo Libre opinaba y a la oposición en ocasiones no la dejaban ni ingresar. Tommy Zambrano: sembraron la estaca. Cuando les toque sentarse en ella, no vayan a llorar con juicios políticos y destituciones y vayan a decir que es persecución política. Los juicios políticos están viciados, son jueces y verdugos y ya llevan la sentencia antes de escuchar al sujeto. Alan Bernárdez opina: unos satanizan el bipartidismo, pero cuando los socialistas tuvieron su oportunidad, intentaron llevar a la sociedad hondureña a su destrucción. La oportunidad de administrar de manera diferente el país no se debe desaprovechar, de lo contrario se revive la izquierda. Vamos a ver ahora opiniones a través de WhatsApp. Buen día, licenciado Renato. Este día amanecimos con incrementos al transporte interurbano. ¿Quién regula esto? ¿Hay alguna autorización del gobierno para estos incrementos? Escriben los televidentes: ¿en qué le beneficia un juicio político al pueblo solo para concentrar el poder al partido de turno? Escriben más mensajes. Votaron 49 diputados del Partido Nacional y 8.200.000 lempiras para el juicio político. Otro televidente: Renato tiene el mayor estadista y político de esta década en su programa. Espero que Honduras con el presidente Papi Tommy sigan el camino del desarrollo, escribe este ciudadano. Vamos a ver más opiniones a través de WhatsApp. Quiero felicitar al presidente Zambrano por su gestión, la cual refleja responsabilidad, visión y un firme propósito de trabajar por el bienestar del país. Siga adelante. Vamos a ver otro mensaje más. Buenos días, señores. Considero que el juicio político es necesario platicarlo, ya que es una forma paliativa de poner freno a los abusos de poder de políticos de oficio en la administración pública. Son algunos de los mensajes en ambas redes, en X, en WhatsApp, donde usted puede enviar su opinión. Recuerde el número 9773-6065 y Frente a Frente HN. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Venimos a uno de los temas más sensitivos, el juicio político. Dos términos en los que se fundamenta la democracia. Los que han hecho las cosas mal y han violado las leyes, han violado sobre todo la ley madre, la Constitución de la República, deben ser sometidos a juicio político. ¿Cómo le garantiza Tomás Zambrano como presidente del Congreso que herramientas como el juicio político no se estén usando como criterios políticos y no estrictamente institucionales? Porque ya me imagino, si un partido de izquierda retorna al poder y con nuestra poca o ausencia de cultura democrática, lo que va a ocurrir. Tomás creo que hoy tiene una respuesta histórica, si estos juicios políticos son herramientas para combatir a un partido que no tiene la misma ideología del Partido Nacional o del Partido Liberal, o son herramientas institucionales para cuidar la democracia. Y al pueblo hondureño que nos mira, que sé que hay full sintonía en esta hora de la mañana, sí le puedo garantizar a Honduras, y cuando digo a todo el pueblo hondureño, hasta los que no acompañan este juicio político, esto no es revanchismo, esto no es persecución, esto no es amenazas, esto no es que el Congreso Nacional se quiere cobrar algún accionar de estos funcionarios que le fallaron al pueblo hondureño, no, Renato. Esto es poner orden, sentar un precedente y lo más importante, un orden y un control constitucional del Congreso sobre los altos funcionarios que elige el Congreso Nacional. El alto funcionario, ¿quién lo elige? El Congreso, por las mayorías que establece la ley. En nombre del pueblo hondureño, por delegación, así funciona el Congreso Nacional. Pero este funcionario no es absoluto. No es que llega al cargo y puede realizar y ejecutar las acciones solo porque se las ordena el capataz o el mandamás de un partido político. Sus actuaciones tienen que estar enmarcadas en sus atribuciones legales y en el marco constitucional, punto. Y mire, recordemos el año pasado, preguntémonos y miremos para atrás los últimos 2, 3 años.
en cuántos sectores, en cuántas reuniones de ámbitos sociales, familiares, políticos, empresariales y medios de comunicación la gente se preguntaba, ¿vamos a tener elecciones? ¿Irán a haber elecciones? ¿Libre se quiere quedar a la fuerza? ¿Cómo vamos a rescatar el país? Y cuando empezamos a ver el accionar de estos altos funcionarios, la gente entraba en más temor, en más miedo, en más dudas, y cada día que pasaba se ponía en más peligro el proceso electoral. ¿Qué es lo que toca hoy? Sentar los precedentes. Esto está en la Constitución de la República, Renato. Aquí vine yo el 2013 en su programa. No existía la figura de juicio político. Recordemos, 2013 se reformó la Constitución en el 234 constitucional y se aprobó la Ley Especial de Juicio Político, porque no teníamos un marco jurídico, un marco legal ni un marco constitucional para poder aplicar este control sobre los altos funcionarios que elegía el Congreso. Antes lo que existía, de acuerdo a la Constitución del 80-82, era mociones de interpelación o aprobar o improbar la conducta, y con eso se podía llevar a cabo la destitución, pero no habían reglas que eran señaladas o que era de acuerdo a la normativa internacional. Por todas estas exigencias se aprobó en la Constitución 2013 Ley Especial y Reforma a la Constitución. 13 años después se aplica efectivamente el juicio político contra el fiscal y ahora contra el tema de los órganos electorales. Pero en base a esa misma Constitución, en base a esa misma ley, libre los que hoy señalan que estos vicios es persecución política, que es totalmente falso lo que ellos señalan, utilizaron este mecanismo por más de 12 veces. Saque ahí, Renato, investigue. Más de 12 veces Libre y los afines a Libre presentaron juicios políticos contra el fiscal, contra la Corte, contra el presidente, contra diputados. ¿Por qué no prosperó? Porque no tuvieron la capacidad de consensuar y construir los votos que se necesitan. Pero hoy que se está poniendo este control, sí le puedo garantizar al país, apegado a la Constitución, un debido proceso, un derecho a la defensa, el estado de inocencia que se le tiene que garantizar, va a tener los espacios que dice la ley de juicio político, porque aquí hay varios espacios. Primero, la denuncia que se presentó la semana anterior, se votó para la admisión, porque así dice la ley, se tiene que votar para admitir el proceso, 91 diputados. Para la suspensión del cargo, 91 diputados. Para el nombramiento de la comisión investigadora, se votó por 91 diputados. Esta comisión, tengo que reconocer, ha estado trabajando todos estos días. Hoy todavía se fueron casi a la 1 de la mañana del Congreso Nacional, trabajando en lo que van a ser las audiencias de citación a estos altos funcionarios. Están citados para las 9 de la mañana Marlon Ochoa, está citado Mario Morazán para las 11 de la mañana y después 1 y 3 de la tarde los dos suplentes del Tribunal de Justicia Electoral. Esperamos que lleguen, porque ese es el espacio procesal oportuno en el legislativo para hacer las pruebas de descargo de los señalamientos que les están realizando. No podemos permitir más boicot en los próximos procesos electorales, no podemos permitir más ataque a la elección, al régimen y al orden democrático, y estoy seguro que esto nos va a servir a todos, Renato, que el que llegue a estos cargos electorales u otro cargo que elige el Congreso va a ir a hacer las cosas bien y va a ir a realizar su accionar en base a la legislación y a la Constitución. Sí, hoy no, porque leí que el consejero del CNE no va a acudir, lo puso en un mensaje la semana anterior, él está en su derecho, nadie lo puede obligar, ya fue citado, él va, si rechaza esta oportunidad, porque faltan más de 50 minutos para las 9 de la mañana, si él rechaza el juicio y el proceso va a continuar, esto no se detiene. Tiene que evacuar las otras audiencias, después testigos, medios de prueba, certificaciones, documentos, y esta comisión nos tiene que rendir un informe al Pleno. Ellos nos van a determinar cuando lo tengan, cuando tengamos este informe, de acuerdo a la ley, vamos a citar a estos altos funcionarios que están sometidos ante el juicio político y los vamos a convocar para que acudan al Pleno del Congreso Nacional. Todavía van a tener un espacio en el Pleno, ya va a ser determinación de ellos si quieren acudir o no, pero la ley les da su espacio y yo tengo que garantizar, bajo la conducción del Congreso, que le vamos a dar esta oportunidad que sea escuchado en el Pleno del Congreso Nacional. Al final, el resultado que determine la mayoría necesaria para la destitución, lo dice la misma Constitución,
se ocupan 86 votos. Serán los compañeros diputados que van a determinar si se procede a la destitución del cargo bajo la figura de juicio político o no. Pero seguro, ratifico ante Honduras, esto no es revanchismo, esto no es persecución política, esto es sentar un precedente y poner orden y realizar el control constitucional, que es una potestad del Congreso Nacional. Pero ahí viene un puntito clave, porque yo he escuchado y leído los mensajes que vienen desde el CNA, desde el FOSDE y otras instancias de sociedad civil que han pesado en los últimos tiempos. O no hemos aprendido a practicar juicios políticos que no dejen alguna duda, y hay que hacer correcciones en el caso, porque yo estoy claro, yo como periodista estoy claro. Sí hubo boicot al proceso electoral de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral en el Consejo Nacional Electoral. Yo soy de los que cree, indistintamente de lo que se me venga encima, que sí hubo boicot y que una democracia reacciona cuando hay boicot con el juicio político. Ahora, lo que coincido con CNA, con FOSDE, es si en este juicio político el Congreso está demostrando que son jueces y verdugos. Me parece que algo hace falta ahí para terminarnos de convencer que los juicios políticos no son para vengarse de un partido, sino que son una herramienta institucional para cuidar la democracia. Bueno, mire, el procedimiento, claro, lo explicaba cómo funciona. Recuerde que esto se ha televisado, las acciones del juicio político, y cuando están ya en la realización del juicio político, por más técnico, por más legal, por más apegado a la Constitución, siempre hay señalamientos del ámbito político, Renato. Usted puede ver la comparecencia del primer funcionario que se sometió a juicio político. También hay una defensa, más allá de lo que realizó, más allá de la ley, más allá de la Constitución, que hace señalamientos políticos. Eso es lo que puede dar ese ambiente del juicio que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional. Pero en base a la ley, en base a la normativa internacional, en base a los señalamientos que hizo esta sentencia contra los 4 exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, hay varios parámetros que se han incorporado en este proceso de juicio político para corregir y enmendar cualquier duda o cualquier denuncia o demanda que tenga el Estado de Honduras en el futuro, pero a ellos se les está respetando, Renato. Mire, esta comisión, ellos llevan a cabo este proceso, van a realizar y están realizando la tarea de manera imparcial, están escuchando a la gente, abrieron los canales, los medios de información para que lleguen, ya sea a favor de Marlon o ya sea personas que señalan de este boicot y este proceso electoral. Se va a escuchar a todos los que se determine que tengan ese espacio, van a realizar su informe y va a ser el pleno al final. Todo ha sido transparente y todo ha sido apegado a los procesos constitucionales. Pero ahí falta alguna cosa, Tomás, ahí falta alguna cosa. Es que los diputados que nombran en la comisión para hacerle las preguntas a los que son enjuiciados políticamente después de que el Pleno aceptó la denuncia, desde un comienzo, y eso se los digo, o deben aprender a reformular o a formular las preguntas, pero parecen desde el momento que llegan como verdugos, no como jueces. Y en el juicio político, los diputados a quien usted le delega que vayan a investigar y a formular las preguntas, desde un mismo instante parece que están preguntando y acusando. No les delego yo, Renato, porque la ley es el sí, pleno. es el Congreso, pero ahí es donde la democracia debe perfeccionarse. Ahí es donde la democracia debe perfeccionarse. Y ahí se lo digo, en la historia, por eso repetía de dónde nace el juicio político. Es el primer juicio político efectivo que se aplica, que se concluye y que se lleva a cabo con su efecto de la destitución de un alto funcionario. Se tiene que ir mejorando, Renato. Yo espero que estos temas que pudieron tener algunos señalamientos del manejo, de las preguntas, de la reformulación, que yo la veo normal en el proceso, pues lo van a ir mejorando los compañeros diputados que están integrando esta comisión especial. Porque con la sala constitucional, aquella famosa sala constitucional,
el Congreso los destituyó. ¿Y en qué terminó eso? Terminó en una condena contra el Estado de Honduras. Y ese es el puntito que tenemos que cuidar, Tomás. Sí, no, Renato, ahí lo explicaba. Cuando se aprueba la Constitución de la República, lo que dejó era la improbación de la conducta administrativa de los altos funcionarios o las mociones de interpelación. Nunca establecimos en la Constitución la figura de juicio político. Después de ese escenario de los 4 magistrados de la sala es que tomamos esta determinación de incorporar en la vida constitucional esta figura que es la de juicio político. No la teníamos, Renato. Y lo digo, en aquel momento se toma la determinación, bajo ese mecanismo no había otro mecanismo, Renato. Entonces la demanda es que Honduras había que establecer un mecanismo de juicio político con los parámetros de ser escuchado, de derecho a la defensa, del debido proceso, y eso es lo que estamos llevando a cabo en este proceso inédito de juicio político. Yo ahí tengo una frase que me la dijo un amigo ayer que me preparaba para este programa. Se merecen ser objeto de juicio político todas las personas a las que se les aprobó las denuncias para ser sometidos a juicio político. Yo soy un hondureño que cree que sí, que merecen juicio político. Mi idea no cambia, pero no todo lo legal es democrático en esencia, y ahí es donde creo que el Estado de Honduras debe tener una regulación, que no parezca que los diputados delegados por el Congreso para investigar a los que son enjuiciados políticamente son jueces y verdugos. Algo tenemos que hacer ahí, Tomás. Algo tenemos que hacer ahí para que no quede ese agrio sabor en la boca, ¿no? Y lo repito, Renato, la ley de juicio político se está aplicando 13 años después, Renato. O sea, nunca la habíamos aplicado, no porque no se quería aplicar, sino porque nunca se obtuvieron los votos. Entonces estamos hablando que una legislación de hace 13 años se está aplicando hoy, del 2013 se está aplicando hoy en el 2026. Después de estos procesos, tampoco es que feria, que es juicio político contra todos los altos funcionarios, pero va a servir para irla adecuando, para ir mejorándola y para ir dejando un panorama claro. ¿Qué pasaba, Renato, si se hubieran llevado a cabo reformas a la ley de juicio político antes de esta aplicación? Nos hubiéramos visto peor, más bien, porque hubieran dicho, están preparando el terreno, están queriendo llevarnos sin derechos, sin garantía. Se está aplicando tal como está la legislación que se aprobó en el 2013. Que se tenga que mejorar, pues será después de esta aplicación de los juicios que se va a determinar si se necesitan reformas, adecuación o algunas mejoras al proceso. Unos 20 minutos antes de las 7 de la mañana, Tomás llegó a mi oficina, aquí en el Centro de Noticias Televicentro, antes de venir al set José Rafael Ferrari. Y le pregunté a Tomás, yo no estoy claro. Quiero que usted me lo aclare aquí antes de que entremos al programa. Si destituyen a Marlon Ochoa, de hecho, si no se va a presentar a la cita de hoy Marlon Ochoa, que se dé por destituido. Que fue lo que pasó con Joel Zelaya, que sí fue a la cita. La audiencia de comisión. Correcto, pero no se presentó al pleno. Tomás, le digo, ¿qué dice la ley? Que el Consejo Nacional Electoral, que el Tribunal de Justicia Electoral deben estar representados por las 3 fuerzas políticas mayoritarias. Y ahí Tomás me interrumpió, hizo facto. No, lo que le mencioné, que la ley electoral, y aquí la tiene usted, este decreto que aprobamos en el 2021, lo de la ley electoral establece que los 3 partidos mayoritarios que tienen mayor número de votos después del proceso de elecciones primarias o elecciones internas, esos 3 partidos tienen el derecho, pero de integrar de propietarios las juntas receptoras de votos, de presidente, de secretario y escrutador. Eso lo dice la ley. El espacio legal y obligatorio que tiene Libertad y Refundación es en la junta receptora de votos. En este tema de los miembros del Consejo Nacional Electoral,
no establece que los partidos mayoritarios tienen que tener el espacio de un consejero propietario. No lo dice la ley, hay una comisión especial que se nombra para estos procesos y esta comisión especial hace toda la tarea, toda la carpintería y después presenta quienes reúnen los requisitos para que el Pleno del Congreso pueda elegir los consejeros. Pero en este caso es bien difícil adelantarse, estamos en juicio político, no sabemos si va a ser destituido o no estos altos funcionarios. Una vez destituidos, vamos a tener que nombrar esta comisión, si eso así lo determina el Pleno, si los destituye, se nombra comisión, si no los destituye, pues ellos van a seguir en su cargo hasta que lleve el proceso, hasta que termine su mandato. Este es el momento álgido y sensitivo de Frente a Frente. Ahí está el magistrado del Tribunal de Justicia que va a interponer un recurso allá a la Corte Suprema. ¿Qué está diciendo? Bueno, el derecho a la independencia judicial, el derecho de defensa, el estado de inocencia y sobre todo el derecho al debido proceso y a ser juzgado con un juez imparcial. Son escasas las vías legales, entonces estamos haciendo uso de las pocas vías legales que hay acá en el país y esta es una de las pocas vías. ¿Se van a presentar el juicio político? ¿Se van a presentar el juicio? Eso dependerá de la conversación que tendremos ahorita con los miembros de la Sala de lo Constitucional. Bueno, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al Estado de Honduras que reforme toda la normativa que tiene que ver con el artículo constitucional que regula la ley de juicio político y también la misma ley de justicia, la ley de juicio político es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y recordemos que los tratados internacionales están por encima de las leyes ordinarias. En consecuencia, es contrario a la Convención y es contrario al derecho aplicable en nuestro país realizar un juicio político con ese marco normativo violatorio de derechos fundamentales. Ya vamos a presentar. ¿Se presentará al Congreso y va a presentar? ¿Qué derecho le están violentando, abogado? Bueno, se está violentando el derecho a la independencia judicial, el derecho de defensa. De hecho, no se nos ha permitido tener acceso a la documentación, el derecho al estado de inocencia, el derecho al debido proceso. Estamos siendo juzgados por una comisión, en primer lugar, cuyos miembros, varios de ellos, ya han vertido sus juicios. Entonces, no hay posibilidad de un procedimiento objetivo e imparcial. Y todo eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana y en la sentencia Gutiérrez Navas le ha pedido al Estado de Honduras que reforme esa ley por ser contraria a la Convención Americana. Ya vamos a dar una conferencia de prensa y a responder preguntas. ¿Van a recurrir, abogado, van a recurrir a instancias internacionales si no hay aquí? Solo permíteme, no sé si va a responder o ya no. Magistrado. No, ya no va a responder. Mira los argumentos de Mario Morazán, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Recuerde, él es el denunciado y tiene que hacer uso de todos los recursos que él crea que le pueden servir para su defensa, pero... Dice que la Comisión Interamericana les ha pedido rectificar, que la Corte, bueno, nosotros sus estamos condenas... con todos los señalamientos que hizo la Corte Interamericana, corrigiéndolos en este proceso que lleva a cabo la Comisión Especial de Juicio Político. Y lo escuché que va a presentar un recurso ante la Sala de lo Constitucional. La ley orgánica del Congreso establece que contra la acción y la función legislativa solo caben recursos de inconstitucionalidad. Eso significa que no hay manera que la Corte o la Sala pueda responderle de manera inmediata o de manera directa este día, Renato. Ojalá que pueda acudir a las 11 de la mañana porque ahí tiene su espacio de legítima defensa, estado de inocencia, debido proceso y puede evacuar las dudas y los señalamientos que hicieron los denunciantes al respecto. Ya fue a presentar un recurso, creo que similar al que va a presentar Mario Morazán, Lourdes Mejía también. Sí, no, Lourdes es del Tribunal de Justicia, ¿no? Sí, el Tribunal de Justicia. Sí. Entendí por lo que dijo que es Amparo el que va a presentar. Sí. Okay. Y escuché que otro consejero había presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley de juicio político. Este es un tema que se va a debatir en estos días, Renato, y va a ser en los próximos días que el Congreso va a determinar con el informe de la comisión si se procede a la destitución o no, o si ellos van a continuar en el cargo. Ahora, aquí viene la pregunta álgida.
el momento histórico de este lunes, 13 de abril. Ya ratito me escucharon haciendo una pregunta si esto era venganza política o es una herramienta institucional para defender la democracia. Y esta sí es preocupación mía. Si el Congreso destituye a Marlon Ochoa, a los suplentes a los que se les va a someter a juicio político este día, en el Tribunal de Justicia Electoral y en el Consejo Nacional Electoral, está obligado el Congreso Nacional de Honduras, en vez de Marlon Ochoa, a nombrar a un consejero electoral de libre o no. ¿Recuerdan la pregunta de hace algunos minutos? Si había alguna ley de que los 3 partidos más votados deben integrar los órganos electorales, él me dijo que no. No, que la ley no lo dice. Que solo es para las mesas. Y ahí está el punto clave. Libre es uno de los 3 más votados. Ese vacío que deje Marlon Ochoa se va a llenar con uno de libre, o van a dejar a libre fuera del CNE, fuera del Tribunal de Justicia Electoral. Solo les quiero decir algo para todos aquellos que hablan por todos lados y poco razonan. Le dije a Tomás en mi oficina, Tomás, si dejan a libre fuera de los órganos electorales, Tomás, eso puede alterar aún más la democracia de la que Libre quiso alterarla. Tomás, mucho cuidado con eso. ¿Saben por qué? Yo he escuchado, y qué bien que tengo a Tomás hoy, que nos tenemos respeto y podemos discrepar, disentir, sin creer que nos estemos haciendo daño. Que la idea es nombrar a uno del Pino o a uno de la democracia cristiana para llenar el vacío en el Consejo Electoral o en el Tribunal de Justicia Electoral. Nunca entendí yo cómo en democracia se permitió que 2 suplentes del Tribunal de Justicia Electoral o del Consejo Electoral fueran de un solo partido. No sé si hubo negociaciones, pero nunca lo entendí. Fatal para la democracia. Como me parece sería fatal. Me parece que sería grave para la democracia que Libre no forme parte de los órganos electorales, aprovechando el escenario que se le pueda destituir no solo a Mario Morazán, sino también que a Marlon Ochoa. Estos son los momentos libres de estar en un país con libertad de expresión y tener el valor de hacer estas preguntas y que se someta a las respuestas también el presidente de un poder del Estado. Solo déjame unos segunditos para que vayamos a una pausa y luego me respondes. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más opiniones a través de X. José Enrique Mejía opina: el problema del país es económico, un diálogo constructivo y franco con el sector privado es necesario y urgente. Solo generando empleo e ingresos es posible salir adelante. Seguir con una mentalidad benefactora a base de subsidios, imposible. Otro televidente opina: hicimos lo primero de sacar a la putrefacción 19% de Libre. Ahora les toca a ustedes, liberales y nacionalistas, ser diferentes y si no también se irán. Honduras urge de resultados positivos en salud, educación, seguridad. Ya no más paja, escribe esta televidente. Gracias, sigue enviando sus opiniones. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. El comportamiento de quienes han sido y son
funcionarios del Estado en órganos electorales, sino, por lo que yo escucho y me informan, dejar sin representación electoral en los órganos respectivos al Partido Libertad y Refundación, que obviamente se ha demostrado disiente de los dos partidos centenarios, pero al final los partidos centenarios y libres forman parte de una democracia, porque el pueblo es así, unos aliados con ideas liberales, neoliberales, conservadoras, y otros queriendo deshacer esas ideas, buscan dejar a Libre sin representación en los órganos electorales. Mire, el tema de juicio político tenemos que hablar que se está llevando a cabo con la proporcionalidad de los hechos y acciones realizadas el año pasado contra el proceso electoral y con la proporcionalidad también que establece la misma Constitución y la ley. Yo lo he dicho cuando se presentó estas iniciativas o estas solicitudes de juicio político, que tengo el deber de garantizar el debido proceso a las personas denunciadas, tengo que garantizar que la comisión realice una actividad y ejecute de manera imparcial todo lo emprendido bajo esta comisión especial, tengo que garantizar el derecho a la defensa de estas personas y tengo que respetar lo que va a decidir el Pleno en la decisión final. Eso nos lleva que no me podría adelantar qué decisión se va a tomar, porque hasta este momento no sabemos si el Pleno va a destituir o no a estos altos funcionarios. Si eso pasara, hablando de supuestos, lo que va a tocar y lo que tocaría en base a la misma ley electoral es nombrar una comisión especial, que ya lo dice la ley cómo se tiene que integrar, y esta comisión especial recibir hojas de vida, hacer sus audiencias, presentarnos la propuesta y nos vamos y tendríamos la responsabilidad y el compromiso de escuchar a todos los partidos políticos que integramos el Congreso, sectores de sociedad civil que han acompañado los procesos electorales y que la decisión que se tendría que tomar tiene que llevarse a cabo con el mayor consenso posible que nos lleve a obtener el número mayor a 86 votos. Eso es lo que podría adelantarme. No podría decir si va a ser libre o no va a ser libre porque tenemos que esperar si se lleva a cabo la destitución o no. ¿Pero crees que habría daño si después, en el escenario que se destituyan a estos funcionarios, dejar sin representación a este partido? Bueno, que se quiera o no, es una de las tres fuerzas políticas fuertes del país. Eso lo va a decidir la mayoría del Congreso. ¿Y es bueno para la democracia? Esta elección se necesitan 86 votos para destituir o para elegir su sustituto. Eso ya está enmarcado en la misma Constitución de la República. Si lo determina el Pleno que tiene que ser alguien afín al Libre, pues eso lo vamos a respetar y lo decide la mayoría. Lo que queremos dejar y se tiene que dejar como precedente y mensaje es que el alto funcionario en estos órganos electorales que se le dé la responsabilidad de poder ocupar este cargo para este próximo proceso, no puede abusar, no puede boicotear el proceso, no puede actuar por directrices del dueño de un partido político, y ahí es donde tendríamos que buscar la reflexión todos. Esa persona, ese elemento, ese designado por Libre, ¿va a ir a cumplir la Constitución y la ley o va a seguir bajo los parámetros de Mel Zelaya? Eso hay que decirlo claro. Los altos funcionarios de Libres se deben al pueblo hondureño, se deben a la Constitución o se deben a Mel Zelaya. Y si se deben a Mel Zelaya, ¿cómo van a realizar sus acciones? ¿Van a estar enmarcadas en la Constitución o van a seguir enmarcadas al boicot a los procesos electorales futuros? Son tantas preguntas que yo las podré contestar hasta que se tome la determinación y decisión final del juicio Pero así político. como está constituido el Congreso Nacional, seguro, y con conocimiento de causa te lo digo, que la idea es dejar a Libre sin representación en los órganos electorales. Y eso, como demócrata, es lo que me preocupa. ¿Es bueno para la democracia eso? Vamos a escuchar a ¿Cuál todos es en el límite que Tomás Zambrano no está dispuesto a cruzar desde el Congreso pensando que es un demócrata? Bueno, mire que, ya nos queda poco tiempo, pero hay muchos elementos que hemos ido y muchas acciones que hemos ido emprendiendo desde el Congreso que estamos haciendo cambios importantes, y lo digo al pueblo hondureño. El primero
el último que acabamos de realizar, son las reformas a la Constitución y reformas a la ley orgánica del Congreso. La semana anterior hicimos reformas importantes, es para evitar y para poner límites a los abusos desde el Congreso y la Junta Directiva, para que no venga un loco, un trasnochado, un borracho de poder en el futuro y siga abusando del poder. ¿Quién va a desconocer que los del Congreso anterior abusaron y rompieron y pasaron cualquier límite pensado en el orden democrático del Congreso, imponerse una directiva patada, sin los votos? Eso aquí lo denunció usted, lo denunciamos todos. Después nombramientos sin votos, usurpando curules. Y lo peor que sucedió fue el accionar de la Comisión Permanente. Hoy este Congreso hemos eliminado la Comisión Permanente del Congreso Nacional, sabiendo que la directiva o su servidor podría tener ciertas facultades, ciertos poderes de decisión en los periodos de receso. Hemos eliminado la Comisión Permanente y eso nos lleva a la reflexión que en nuestra accionar, la directiva y su servidor, hay límites que no podemos cruzar, hay límites de los que no podemos abusar. Y qué mejor de ir poniendo estos candados para esta directiva, para este Congreso y para el futuro. Y hay más varios elementos en esta reforma. Eliminar la Comisión Permanente. El segundo, eliminamos los recesos. Usted tenía un receso de 4 meses en el Congreso Nacional en base a la ley y la Constitución cada año. Hoy quedó habilitado los 365 días del año. Y la directiva, en consenso con los jefes de bancada, va a determinar cuáles son los 2 recesos de 15, de 20 días, como cualquier empleo, como cualquier trabajo. ¿Y qué es lo que hemos encontrado hoy? Este Congreso, en estos primeros 75, 78 días que llevamos de funcionar, hemos sesionado más que todo el año 2025. Los compañeros, tengo que felicitar a los diputados de todos los partidos, hay seriedad, hay compromiso y hay responsabilidad. Hoy hay 84 diputados nuevos. Uno de los congresos con más diputados nuevos es este periodo 2026-2030. Más de 84 diputados propietarios que van por primera vez y los he visto con todo el compromiso de tomar las mejores decisiones en favor del pueblo hondureño. Tú me dijiste hace algunos momentos que el dejar a libre sin representación en los órganos electorales es una decisión del Pleno. Del Pleno. Es una decisión del Pleno, pero aquí viene quizá el momento culminante de frente a frente esta mañana. ¿Qué pesa más para un demócrata como Tomás Lozano? No, hombre, Lozano ya no. Tomás Zambrano. ¿La prueba o la aritmética parlamentaria? Entendiendo que es una fuerza política fuerte en el país. De hecho, llegó al poder. Con los votos de Narrala, no importa, pero llegó al poder. ¿Qué es lo que me está preocupando en este momento? Si por cuestiones de número y de conformación del Congreso, la idea es dejar a libre sin representación en los órganos electorales. ¿Qué pesa más para Tomás Zambrano? ¿La prueba o la aritmética parlamentaria? Pensando en la democracia y que este no es un partido cualquiera. Cometió vicios como los han cometido liberales y nacionalistas. Dejarlo sin representación electoral, ¿cuánto puede perjudicar a la democracia, Tomás? Bueno, he establecido una práctica en el Congreso que no se ponía en práctica en los últimos años y hemos hablado con los compañeros de todos los partidos políticos que en este nuevo Congreso tiene que prevalecer y tiene que primar un solo objetivo. Y le digo a Honduras, el diálogo, los consensos y podernos escuchar entre todos. Eso es lo que va a prevalecer en esta decisión. Diálogo, consenso, escucharnos todos, ser tolerantes, sentarnos en una mesa y tomar la mejor decisión que se determine por la mayoría, que es en fortalecer este próximo proceso electoral, que no tengamos debilidades, que no tengamos más boicot, que no tengamos más temor, que no tengamos más dudas de que van a haber o no van a haber elecciones, en que se va a respetar o no se va a respetar el resultado. Eso es lo que va a prevalecer, Renato, en estas próximas decisiones, consenso, diálogo y podernos escuchar entre todos. Ese es el fin de este Congreso, escucharnos, diálogo, tolerancia y tomar decisiones, ojalá por unanimidad y si no por las mayorías necesarias que establece la ley. Yo quiero que usted se vaya con el sentimiento de que hay un demócrata
que canaliza las expresiones de mucha gente. Y a mí me preocupa algo, porque ya son varias las organizaciones que han advertido que el juicio político, si no cumple estándares claros de debido proceso, puede volverse arbitrario. Y yo creo en el juicio político para quienes atentan contra la democracia, pero tampoco con arbitrariedades. ¿Qué garantías concretas ofrece Tomás Zambrano para que Honduras no use este mecanismo como castigo político? Sí. Soy reiterativo, pero miren, en esencia, en cuestión de política y democracia, esto puede definir el rumbo de Honduras para los próximos años. Mire, y he escuchado a la gente de Libre sobre todo, y algunos afines a Libre, porque aquí hay muchas personas que se presentan, salen en los medios de comunicación como imparciales, y de imparciales no tienen nada. Sabemos su afinidad ideológica partidaria, y he escuchado de esos sectores que son afines a Libre y a estos mismos altos funcionarios o diputados de Libre mencionar la sentencia contra Honduras por la destitución de los 4 magistrados. Ese es el fundamento que utilizan. Pero yo quiero aclararles algo. Cuando se llevó a cabo la destitución del Congreso sobre estos 4 magistrados, no existía la figura de juicio político en la Constitución. No existía ley especial de juicio político. Los parámetros de la sentencia se originan porque no habían, y los fundamentos de esa sentencia porque no había figura de juicio político y no teníamos desarrollado un programa legal para llevar a cabo y garantizar debido proceso, derecho a la defensa, estado de inocencia, que se puede escuchar, medios de prueba, que los pueda desvirtuar. Todo eso se ha corregido en la ley y se está corrigiendo en este proceso electoral. Esto no quiero decir que el alto funcionario va a agotar sus instancias y sus recursos legales, lo va a hacer. Si el Congreso lo destituye, ellos tienen el derecho de acudir a cualquier instancia nacional e internacional, porque es un derecho. Esto más en el decreto que usted puede observar de Joel Zelaya, el exfiscal, se le dejó un artículo ahí de que tiene derecho de acudir a la Corte Suprema por un recurso de amparo. No lo dice la ley y que quisimos dejarle para que tenga todas las garantías constitucionales que puede acudir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué es lo que estamos llevando a cabo? Corrigiendo todos los señalamientos que se originan de esta sentencia, pero una sentencia que se fundamenta de una acción cuando no existía juicio político en el país. Y no me quiero ir porque ya tengo pocos minutos para el programa. Pero vamos a tener otro espacio, Renato, para hablar de todos los temas positivos que hemos emprendido desde el Congreso. Totalmente. Porque tengo que... Las preguntas de hoy son en función de la coyuntura. Sí, no, porque tenemos ya un buen número de iniciativas que hemos consensuado con compañeros diputados en temas de salud, en temas educativos, temas de infraestructura, en temas de orden legislativo, que sí es importante darla a conocer porque ha tenido el acompañamiento de una buena mayoría de diputados y se le está dando un nuevo rostro, una nueva cara al Congreso de puertas abiertas, escuchando y trabajando con los sectores de la población. Yo le pido de antemano ese espacio en los próximos días y poder ya hablar de todo lo que ha sido la agenda legislativa estos primeros meses. Y hablaremos de esto con profundidad después. Yo sé que la Constitución habla de aportaciones para los diputados, la Constitución, y ayudar a la gente. Y ha sido terrible para Honduras, esas subvenciones desde el Congreso. Ha sido terrible, porque al final llevar dinero a los pueblos para obras es bueno, pero tú sabes cómo lo han utilizado en el Congreso. Eliminaron el fondo departamental, ¿verdad? Sí, se eliminó. Lo eliminamos ahora. Pero buscan otro mecanismo, como siempre, darle al diputado dinero. Y algunos no entienden la democracia y lo utilizan para su provecho. ¿Cómo corregir esto? Corregir esto? Rápido, Renato. Miren, el Congreso Nacional, 40 y pico de años desde el régimen democrático que se volvió a instalar en el país en el 80-82, los diputados han manejado lo que son subsidios y que el Congreso Nacional le llamó subvenciones. Eran cheques directos a los diputados desde el Congreso. Y escúchenlo bien, este Congreso, bajo nuestra dirección y hablado con las bancadas, hemos eliminado los subsidios, subvenciones o ayudas sociales directas a los diputados. Hoy, y aquí lo dije en su programa que lo íbamos a hacer, lo dije el 23 de enero,
Hoy las ayudas las vamos a gestionar los diputados para que lleguen a las comunidades con nombre y apellido para alcaldías, con nombre y apellido para escuelas, con nombre y apellido para patronatos, para personas cuando necesitan en temas de emprendimiento, temas que necesitan, temas médicos que son ayudas directas, temas de juntas de agua y todo lo que son organizaciones de la comunidad. Le estamos cambiando, Renato, el rol o el manejo o la tradición de un poder del Estado, del Congreso, a través de los diputados de estas ayudas. Ya no le estamos dando cheques directos a nombre de los compañeros diputados. Se está terminando una reglamentación que creo que la vamos a aprobar esta o la próxima semana vía resolución de junta directiva. Hemos escuchado sociedad civil, organizaciones que nos han hecho muchos comentarios. Hoy el diputado va a ser un gestor y ya no va a tocar dinero. Espero volver, aunque sea unos 30 segundos, para despedirme del diputado presidente del Congreso. Tomás, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Renato. ¿Saben qué le dije yo a Tomás? Yo soy de los hondureños que creo que estuvimos así de perder la democracia. Todos los hondureños pensamos lo mismo. Pero la democracia se corrige con más democracia. Por eso las preguntas que le he hecho a Tomás Zambrano hoy. La democracia, los errores que se cometen en democracia, si queremos seguir viviendo en democracia, se corrigen con democracia. No limitando la democracia. Así de simple. Tomás, mensaje final. Muchas gracias, Renato. Agradecer al pueblo hondureño que nos estuvo siguiendo estas 2 horas. Decirle a este Congreso Nacional si es un nuevo Congreso. Un Congreso que escucha y un Congreso que resuelve y un Congreso que tiene toda la voluntad política de poder trabajar para resolver problemas de empleo, problemas de salud, problemas de infraestructura, problemas de seguridad. Vamos a tener espacio de poder hablar de todas las decisiones a favor del pueblo que estamos trabajando, todos los compañeros diputados de todos los partidos políticos. Y le puedo decir a Honduras, este Congreso con sus 128 diputados no le va a fallar al pueblo hondureño, porque Dios nos tiene en esos cargos para responderle a Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, esta mañana aquí en Frente a Frente. A todos, muchas gracias, buenos días.